hermanos, les invito a que busquemos Marcos capítulo 2, versos 6 al 12. El tema del mensaje en esta mañana: tus pecados te son perdonados. Marcos capítulo 2, versos 6 al 12, nos dice así la palabra del Señor. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Dios bendiga su palabra y la prospere en nuestros corazones. En la primera parte de este pasaje, en los versos 1 al 5, nosotros habíamos estudiado que al escuchar tus pecados te son perdonados, nosotros y el paralítico y todos aquellos que lo escucharon estamos ante la buena noticia de Jesús, la buena nueva para los necesitados, la buena noticia de la gracia de Dios. Eso lo vimos el domingo antepasado. Pero esta buena noticia no siempre es bien recibida como tal, no siempre es comprendida por todos, pero aquellos que son atraídos por Dios mediante esta buena noticia, solo aquellos pueden comprender la magnitud del perdón de Dios que les es otorgado a través de este mensaje. Y cada vez son afirmados en esas maravillosas palabras. ¿Cuáles son? Tus pecados te son perdonados. En esta mañana, mis hermanos, nosotros vamos a reflexionar un poquito más en estas verdades a la luz de una pregunta y dos afirmaciones. Una pregunta y dos afirmaciones que buscan fortalecernos en la verdad de la declaración de Jesús al paralítico y a todo hijo de Dios: tus pecados te son perdonados. Y la primera enseñanza de esta sección la podemos considerar a la luz de una pregunta: ¿quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados? Y es bueno que usted entienda la respuesta a esta pregunta, porque la respuesta a esta pregunta le va a llevar a usted a entender esa verdad para su vida, pero también cuando usted se vea en el camino con algún sectario, algún testigo de Jehová o mormón, que usted pueda darle una respuesta a esa persona que dudan. De hecho, en su doctrina está así escrito, de que Jesús sea Dios. Tal vez nos podemos adelantar a decir que esta pregunta tiene una respuesta obvia. Pero si pensamos un poco más en su trascendencia, nosotros podemos llegar a considerar que esta es una muy buena pregunta y que viene muy al lugar en la ocasión en la que sucede. Si bien, mis hermanos, se presenta de parte de aquellos
que se opondrían a Jesús. Porque quienes hacen esa pregunta en sus corazones se estaban oponiendo a Jesús, y así lo harían hasta el final de la vida terrenal de Jesús. Pero a pesar de ello, esta es una pregunta de todo ser humano. Se formula de esta forma o de cualquier otra. Todo ser humano se ha preguntado acerca de la necesidad de perdón, de saber quién puede perdonar sus pecados. Mis hermanos, desde Adán y hasta el último de los escogidos de Dios, todos ellos, de una forma u otra, hemos lidiado y tendremos que lidiar con la culpa que trajo el pecado a toda la humanidad y que llevó a Adán y a Eva a esconderse de la presencia de Dios. Es una culpa que está sobre todo ser humano, aunque no todos lo reconozcan con sus labios, aunque no todos lo exponen a la vista. En la conciencia de todo ser humano existe la realidad de su culpabilidad, no solo por el pecado de Adán, quien lo representaba en Edén, sino de su propio pecado. Y por más que llame al pecado de otra forma, porque le ponen otros nombres, es que es una persona que falla, es una persona que metió la pata, es una persona que tiene un estado mental que no le permite pensar por sí mismo. Es que la familia, es que el contexto en el cual él se crió, por esa razón salió como era. A pesar de todos esos títulos que le pone a la culpa del pecado, es una realidad con la que tiene que luchar todos los días de su vida, aunque aparente a esa persona no importarle, aunque prefiera decir que Dios y por lo tanto el pecado no existe, pero en las relaciones humanas se hace evidente la realidad del pecado en las relaciones humanas. Por eso que usted ve tantos problemas, por eso que usted ve que hay tanta gente que lo engañan a usted, por eso que usted ve que hay tantos roces, por eso que usted ve que hay tanta maldad en el mundo, tantas cosas, y se irán aumentando, porque como va creciendo la población, así mismo va aumentando la maldad del hombre. Pero a pesar de ello, mis hermanos, a pesar de que no lo reconocen, a pesar de que tratan de ponerle títulos a sus pecados, la realidad es que todo ser humano necesita el perdón. Y no solo el perdón del que es igual a nosotros, sino de aquel que nos creó a imagen y semejanza suya. Todos necesitamos el perdón. No del que me ofende, sino de aquel a quien yo he ofendido. Así que siempre nos manejamos en esa disyuntiva. Necesito el perdón. Volviendo a nuestra historia, los 4 hombres que llevaron al paralítico a Jesús sabían que esta era una realidad para ellos y para este pobre hombre que estaba totalmente incapacitado. El mismo paralítico luchaba con su pecado en medio de la enfermedad. Y no solo si era afirmado en el perdón, su vida sería realmente distinta si llegaba a ese momento. Solo si era afirmado en el perdón, su vida iba a ser totalmente distinta. Realmente sería sano. No sé si usted alguna vez se ha preguntado quién puede perdonar sus pecados. ¿Quién puede dar verdadera sanidad en medio de todas las adversidades y fracasos que usted ha tenido? Aún en los mejores logros que usted ha obtenido, pero que realmente no le llenan, no le satisfacen en lo más profundo de su ser. ¿Quién puede traer esa paz del alma? ¿Quién puede perdonar pecados? Es una pregunta con una sola respuesta. Solo Dios. Los más estudiosos de las Escrituras en ese tiempo tenían muy en claro que el perdón era una prerrogativa única y exclusiva de Dios. El único que podía perdonar pecados. Si bien es cierto, mis hermanos, que los hombres hasta cierto punto pueden perdonarse entre sí al decidir no guardarse rencor ni exigir venganza ante una ofensa entre ellos, solo Dios puede dar verdadero perdón ante la ofensa cometida contra el Creador.
solamente Dios. Perdón total, real, efectivo, para siempre. Solo Dios. Y cuando nosotros leemos el pasaje de esta mañana, nosotros podemos darnos cuenta que las personas que estaban en aquel lugar, que eran los estudiosos de la ley, dice que eran los escribas, si usted lo ve conmigo ahí en el verso 6, lo dice, ellos decían en sus corazones, ¿cómo se le ocurre? Eso es parafraseando lo que ellos decían. ¿Cómo se le ocurre a Jesús asegurar a ese paralítico que sus pecados son perdonados? ¿Cómo puede un hombre absolver a otro de la culpa que tiene por haber pecado contra Dios? Mis hermanos, le digo un secreto. Y estaban en lo cierto al decir que solo Dios podía perdonar pecados. Pero ¿dónde estaba el problema? Que ellos estaban errando al desconocer que Jesús era y es Dios. ¿Cuántos en nuestros tiempos hoy todavía dudan que Jesús realmente pueda perdonar los pecados totalmente? ¿Cuántos hoy no se atreven a confiar en sus sencillas pero poderosas palabras? Tus pecados te son perdonados. Y esa duda, mis hermanos, lleva a mucha gente a pensar que tienen que hacer algo más para lograr el real perdón de Dios. No, que yo tengo que hacer esto, que yo tengo que hacer aquello, que yo tengo que hacer lo otro para lograr méritos delante de Dios. Eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no es lo que la Biblia enseña. Nuestros pecados han sido perdonados totalmente. ¿Quién puede perdonar pecados? Es una pregunta que se responde con un nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios. Tal como lo inicia este mismo Evangelio de Marcos en el capítulo 1, verso 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Hay muchas personas en nuestros tiempos, aunque dicen que solo Dios puede perdonar pecado, así como los escribas mencionados en el texto, dudan que Jesús pueda perdonar pecados. Tal vez hoy no digan que es una blasfemia lo que Jesús dice. Tal vez hayan muchos que dicen creer que Jesús es Dios, pero en la práctica no conocen a Jesús como el ungido, el Hijo de Dios, Dios mismo, y creen que para obtener perdón de sus pecados necesitan algo más que creer lo que Jesús dice. Muchos buscan liberarse de la culpa echando la culpa a otros, y eso es típico desde Adán hasta hoy. Adán le dijo, la mujer, fuiste la mujer que me diste, y Eva dijo, la serpiente. Y así todavía siguen, y lamentable, posiblemente muchos cristianos todavía tratan de escudarse en echarle la culpa a algo o a alguien. Buscan liberación de su culpa con otras personas con cierto tipo de oraciones, encuentros, talleres, terapias de superación personal, pero nada de eso, mis hermanos, les asegura su verdadero perdón, una verdadera transformación. Nada de eso se lo asegura. Una verdadera transformación que solo trae la liberación de la culpa que recibimos desde Adán y por nuestros propios pecados. Liberación que nos es dada solo en Jesucristo, cuando creemos la buena nueva que nos dice, tus pecados te son perdonados. En segundo lugar, mis hermanos, a la luz de este pasaje también se puede afirmar que solo Cristo puede perdonar pecados. Primera pregunta, ¿quién puede perdonar pecados? Ya le di la respuesta. Segundo punto, solo Cristo puede perdonar pecados. Ya hemos dicho que todo ser humano se pregunta quién puede perdonar pecados. Y no lo hace en el término
utilizando la palabra pecado como tal. Dice, ¿quién me puede ayudar a salir de este estado de depresión? ¿Quién me puede ayudar a salir de este estado sentimental? Es que no me va bien en nada. Es que yo tengo tantas cosas. A mí en todo me va mal. Y hay otros que dicen, no, a mí me está yendo muy bien, gloria a Dios, aleluya, pero me siento mal, deprimido. Y no hay nada que me ayude a resolver esa depresión. Son sus pecados, son sus pecados, son sus pecados. ¿Y usted sabe quién puede perdonar pecados? ¿Ah? Todos saben, oiga bien, en su conciencia que solo Dios puede hacerlo, aunque se resistan a reconocerlo. Los escribas de los que nos habla Marcos, en parte razonaron bien al pensar que solo Dios podía perdonar pecados. Su equivocación estuvo en no reconocer que Jesucristo era Dios y por lo tanto el único con poder para perdonar pecados. Como Dios, solo Cristo puede perdonar pecados, pues Él es Dios. Y usted sabe qué cosa, mis hermanos, podemos afirmar a través de este pasaje de que real y efectivamente es Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque nos dice la palabra que Él conoce nuestros corazones. Hasta el no creyente en el corazón sabe que Dios existe. Hasta el ateo sabe en su corazón que Dios existe. Sabe, él puede decir que Dios todo lo puede. El creyente, el católico, el que practica cualquier religión, puede creer que Dios puede sanar de una enfermedad, que Dios puede dar vida o muerte, perdonar o condenar. Puede decir que Dios sabe todas las cosas, que no hay nada que se escape del conocimiento pleno de Dios. Y el creyente, con mucha más razón, también debería de decirlo. Los escribas no se dieron cuenta que Dios estaba frente a ellos, conociendo lo que había en sus corazones. El Señor supo los pensamientos, lo que ellos estaban maquinando en sus corazones. Él conocía la angustia también del paralítico y el deseo de los compañeros que llevaron en la camilla al paralítico para que pudiera el paralítico recibir ¿qué cosa? Perdón. Mire que Jesús lo primero que le dice al paralítico no es toma tu lecho y anda, toma tu camillo y anda. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque Jesús conocía lo que había en el corazón del paralítico. El principal problema que tenía el paralítico no era tanto que no podía caminar, sino precisamente que el peso de su pecado era tan fuerte que él necesitaba escuchar esa palabra de perdón. Por esa razón, lo primero que Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Él va a la raíz del problema. ¿Por qué? Porque conoce los corazones. Solo Dios conoce perfectamente nuestros corazones. Jesús conoce como Dios perfectamente nuestros corazones. Jesús es quien conoce nuestra verdadera necesidad. Los escribas pensaban que Jesús blasfemaba al decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, pues no creían que Jesús era Dios. Y no se dieron cuenta que Jesús los puso al descubierto y develó lo que había en sus corazones. No se dieron cuenta que la necesidad real del paralítico, más que la necesidad física en ese momento, era el perdón de sus pecados. Tal vez los escribas pensaron que Jesús era un mero palabrero. ¿Cómo se dice? Palabrero. Que no tenía ningún poder de Dios y por ello decía algo que nadie podía comprobar, porque eso era una prerrogativa de Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados, decían ellos, y no lo dijeron con sus labios. El pasaje dice, ¿dónde era que estaban maquinando? ¿Dónde?
sus corazones. ¿Cuántos de nosotros en nuestros tiempos aún fallamos en entender que la mayor necesidad que tenemos es el perdón de nuestros pecados? Y cuando venimos en oración le presentamos al Señor un sinfín de necesidades. ¿Cuántos se acercan a Cristo solamente para satisfacer cualquier cantidad de deseos que no son su verdadera necesidad? ¿Cuántos solamente acuden a Cristo por un problema y después que el problema se resuelve se olvidan? Pero qué bueno es, mis hermanos, que Dios nos enseña nuevamente hoy que Cristo conoce nuestra verdadera necesidad y nos sacia completamente al decirnos: tus pecados te son perdonados. Eso es suficiente. Eso cambia nuestra vida por completo. Eso nos afirma en la verdad. Eso nos da la victoria en cualquier adversidad. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo es quien tiene toda autoridad para perdonar pecados. ¿Cómo sigue la lectura, mis hermanos? ¿Cómo sigue la lectura? Dice el verso 8: al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle, ¿cómo dice? Levántate, toma tu camilla y anda. Con esto, mis hermanos, descubre sus pensamientos y lo erróneo de sus razonamientos. Las dos cosas son difíciles, porque para perdonar pecados se requiere el poder de Dios, y para sanar al paralítico, ¿qué se requiere? El poder de Dios también. Las dos cosas solo las puede hacer Dios. Y tal vez ellos pensaban que solo si Cristo hacía un milagro de sanidad en ese momento, entonces sí era cierta su declaración de perdón. Pero ellos no creían que eso sucedería y por lo tanto Jesús era un fraude para ellos. Pero Jesús demuestra que Él es Dios y que tiene toda autoridad para perdonar pecados. Y les dice a los escribas, verso 10: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Ahí es que está el milagro de sanidad. Dios tiene autoridad para hacer nacer de nuevo las cosas, hacer de nuevo lo que está muerto, provocar vida a lo que está muerto. Yo tengo esta autoridad, pero para que ustedes vean, miren lo que voy a hacer. Y hace que el paralítico ande por sí mismo. Pero ¿cuál es el asunto, mis hermanos? Que a pesar de que Jesús hace el milagro, los escribas no creyeron en Jesús, aquel de quien la Escritura misma decía que le fue dado todo poder y autoridad como el Hijo del Hombre. Ese Jesús de quien hablaba Daniel 7, 13 al 14, que es muy probable que los escribas, los que estaban allí, conocían las peculiaridades que habría de tener ese Mesías que ellos estaban esperando. Jesús es aquel quien tiene toda autoridad para perdonar pecados. Así que si Él dice, tus pecados te son perdonados, nada ni nadie puede dudar ni cambiar esa verdad. Y usted puede descansar en ella para siempre, porque es dada por alguien que tiene toda autoridad. La tercera enseñanza que encontramos en esta porción de las Escrituras nos dice que solo Cristo
nos afirma en su perdón. El Señor no tenía necesidad alguna de sanar físicamente al paralítico. Él no tenía que hacerlo. Pero su salvación es integral. Y con este milagro, como les venía diciendo antes, Él demostraba a los escribas que Él real y efectivamente era Dios y que Él tenía autoridad para perdonar pecados. Un paréntesis aquí, mis hermanos. Los milagros de Jesús no están encaminados a satisfacer nuestros caprichos personales. No eran por un trueque, pacto o siembra que hacían los hombres con Dios, sino como iniciativa propia de Jesús para mostrar la gloria de Dios, su grandeza y sus perfecciones. Eso es lo que nosotros vemos cuando Jesús hacía el milagro. Pero estos falsos apóstoles, profetas de nuestros tiempos, han querido hacer del evangelio un negocio. Y han querido engañar a la gente y lo han logrado. ¿Usted sabe por qué? Porque son personas que no escuchan expositivamente la palabra de Dios. Porque son personas que no investigan, que no leen. Este milagro, específicamente sobre este milagro, nos dice la Biblia que su propósito era manifestar la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Eso era lo que buscaba este milagro. Y de ello nosotros podemos aprender, todos los que hemos sido perdonados, que solamente Cristo nos afirma en su perdón. Jesús vino a anunciar el evangelio. ¿Qué tipo de evangelio es? Un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de fe en Él. Todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree en Él es perdonado. Todo aquel que cree en Él es salvado. El paralítico había escuchado antes esas palabras: tus pecados te son perdonados. Eso era suficiente para tener una nueva vida, aun si no fuera levantado de la camilla en que estaba. Eso era lo necesario. Es decir, la sanidad vino como la cereza en el pastel. ¿Ah? Vino de añadidura, vino de más. Lo grandioso del milagro fue esa afirmación de perdón de pecados. Eso era suficiente, mis hermanos. Pero a Jesús le plació sanarlo y afirmarle directa y personalmente su perdón con estas palabras: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y le habla nuevamente, le asegura a través de eso que su deuda ya fue quitada, que ya no tenía culpa, que él podía irse a la casa tranquilo, porque Dios ya lo había perdonado. Y todo esto se demostraría al levantarse y recoger la camilla donde antes había estado postrado, pero que ya no era necesario volver a usarla. Podía volver a casa y seguro sus compañeros también llenos de gozo de haber podido estar frente a Jesús y haber sido objetos de su misericordia. Mis hermanos, eso es lo que pasa con todos nosotros cuando escuchamos una y otra vez el evangelio, cuando participamos de los sacramentos. Dios nos asegura directa y personalmente que hemos sido perdonados, que nuestra culpa ha sido quitada y que podemos vivir a partir de ese momento en comunión con Él, porque la obra de Cristo, a través de esa obra de Cristo, nosotros hemos sido totalmente perdonados y afirmados en su perdón. Y luego entonces de haber sido afirmados
en esa palabra de que nuestros pecados han sido perdonados, podemos andar en novedad de vida. Podemos andar en una vida nueva. Dice Marcos que cuando él oyó estas palabras de Jesús, él se levantó, y tomando al instante la camilla, ¿qué hizo? A la vista de todos. Hermanos, solo Cristo nos afirma en su perdón, haciéndonos andar en una nueva vida. Su palabra fue suficiente para levantar al paralítico. Su condición ahora sería diferente. Ya él no tendría que ser cargado por otros. Ahora él podía andar por sí mismo, gracias a la obra de Cristo. Nosotros no sabemos cuánto duró enfermo este señor, no sabemos la edad, no sabemos nada, no sabemos cuánto sufrió a causa de su parálisis, una parálisis fuerte porque tenían que llevarlo en camilla, pero Cristo llegó a su verdadera necesidad. ¿Y cuál era? El perdón de pecados. A pesar de que él sufría por ser paralítico, lo primero que Jesús le dice, y dése cuenta que en otras sanidades Jesús no obra así. Por eso es que hay que conocer las Escrituras como tal. La verdadera necesidad de este paralítico era que necesitaba perdón de pecado. Claro, vuelvo y repito, le dio como un extra. Le dio como un extra la sanidad. Y por eso lo manda a su casa perdonado. ¿Y cómo lo mandó? Caminando. El perdón de Dios siempre viene acompañado del don de su Espíritu, que nos capacita para andar en nueva vida. No fue el paralítico que decidió cambiar de vida. No fue el paralítico el que tomó la decisión de andar de una manera diferente. Fue Cristo quien cambió su vida por su perdón. Y nosotros podemos decir que el Evangelio realmente es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El perdón de pecados en Cristo nos trae nueva vida, y cada vez que nosotros escuchamos a Jesús decirnos: tus pecados te son perdonados, nos afirma en su perdón, haciéndonos andar en nueva vida. Así como el Señor hizo el milagro de levantar al paralítico para que se fuera a su casa caminando, asimismo Dios hace la obra en nosotros para que podamos vivir en santidad. Dios hace la obra en nosotros. Por esa razón nos afirma en su perdón, haciéndonos andar, glorificando a Dios. Dice la Escritura que cuando el paralítico se levantó y salió, ¿cómo estaban la gente? Todos estaban ¿cómo? Asombrados, y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Todos vieron el cambio que el perdón de Cristo trajo a un hombre que había estado paralítico no sabemos por cuánto tiempo, a un hombre que sufría en su corazón por causa del pecado, pero un hombre que escuchó de Jesús estas palabras: tus pecados te son perdonados. Un hombre que fue afirmado en el perdón de Dios, de modo que su vida ahora era motivo de glorificar a Dios, de dar a conocer las maravillas de la gracia de Dios en Cristo. Mis hermanos, para esto nosotros hemos sido llamados. Para esto estamos reflexionando en la palabra de Dios, para ser afirmados en el perdón de Cristo, de tal manera, mis hermanos, que ahora nuestra vida manifieste las perfecciones de Dios, que su perdón es real, que su perdón transforma por completo nuestra vida, que su perdón nos hace andar de una manera diferente, porque nosotros hemos recibido la gracia de Dios en Cristo y nos hace vivir una vida diferente. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús no puede salir siendo igual. Hay un cambio.
Y ese cambio se manifiesta en una vida agradecida en Dios, una vida confiada en Dios, una vida confiada en su palabra. Muy seguramente los escribas siguieron con su mismo pensamiento. Muy posiblemente no reconocieron a Jesús como Dios. Y muy seguramente habrán algunos que, a pesar de escuchar este mensaje en esta mañana, tampoco creerán. Y por lo tanto morirán en sus delitos y en sus pecados. Eso se va a dar en todas las épocas. Eso lo leemos. Si lo hicieron con Jesús, lo harán con nosotros peor aún. Pero mis hermanos, los que hemos creído, seremos afirmados en el perdón de Dios y caminaremos en novedad de vida. Y así lo haremos. ¿Usted sabe hasta cuándo? Hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Tus pecados te son perdonados. Esa es la expresión más hermosa, más tierna, más consoladora que el ser humano pueda recibir en esta tierra. Esas son las palabras que restauran nuestro ser y que aún alivia cualquier enfermedad, porque nos manifiesta el maravilloso amor de Dios en Cristo, quien puede perdonar todos nuestros pecados y afirmarnos en su perdón. Oremos, mis hermanos, a Dios. Oremos a Dios que nos dé la fe para creer en esta buena noticia, de tal forma que también nosotros y todos los que están a nuestro alrededor vean la obra de Dios en nuestra vida y glorifiquen a Dios, como ocurrió con este paralítico. Que el Señor nos dé esa gracia para recibir el perdón de pecados. Estemos de pie y oremos al Señor.